Lección 13. La diócesis y otras estructuras jerárquicas. La iglesia particular, sus notas esenciales. Las circunscripciones eclesiásticas. Clases. Las circunscripciones territoriales de régimen ordinario, la diócesis, paradigma jurídico de iglesia particular, prelaturas territoriales, las abadías territoriales. Las circunscripciones territoriales de régimen misional, vicariatos apostólicos y prefecturas apostólicas. Las circunscripciones territoriales de régimen especial, administraciones apostólicas. Las circunscripciones eclesiásticas personales, diócesis personales, prelaturas personales, ordinariatos castrenses y otros ordinariatos. Las circunscripciones eclesiásticas del derecho oriental, eparquías y exarcados. Anexo, normas complementarias a la Constitución Apostólica, Anglicanorum Coetibus. Las estructuras jerárquicas en la Iglesia, Corpus Ecclesiarum, LG 23, son aquellas sobre las que recae una determinada potestad de jurisdicción bajo los principios de comunión y coordinación. La primera que surge, con raíces apostólicas, es la diócesis, que, como se ha señalado, se regula como arquetipo de las estructuras capitales. La lección se divide en dos apartados. El primero relativo a estructuras jerárquicas ligadas a la territorialidad y el segundo a las que ejercen la potestad sobre determinados fieles sin que el territorio sea el elemento determinante. Junto a la delimitación de estas estructuras, se exponen los principales oficios relativos a las mismas. 13.1. La Iglesia particular, sus notas esenciales. El Concilio Vaticano II tuvo en cuenta la territorialidad para la determinación eclesiológica de las iglesias particulares, pero, sobre todo, se refirió a circunscripciones que ejerciesen de un modo pleno la cura pastoral de sus fieles, característica que otorga a las iglesias particulares una posición de autonomía respecto a otras circunscripciones eclesiásticas. Por esta razón, el concilio extiende la noción a aquellas circunscripciones basadas en otros criterios distintos al de territorialidad, principio directivo octavo para la revisión del CIC y C 372. Los elementos decisivos a la hora de configurar una iglesia particular en el concilio fueron: una cierta territorialidad, que puede quedar circunscrita a un templo. La atención pastoral ordinaria o plena sobre los propios fieles, de modo que constituyan una circunscripción autónoma con relación a otras jurisdicciones eclesiásticas, especialmente respecto a las demás circunscripciones territoriales. El reconocimiento o instauración por la Santa Sede. Posteriormente, se especificaron ciertos criterios personales de delimitación, como en el caso de los ordinariatos, flexibilizando la territorialidad. 13.2. Las circunscripciones eclesiásticas. Clases. Ya se ha señalado anteriormente que se prefiere esta denominación a la de iglesias particulares por ser más jurídica. 30. 1 de febrero de 13, las circunscripciones territoriales de régimen ordinario. 13.2.1.1, la diócesis, paradigma jurídico de iglesia particular. Se ha transcrito con anterioridad la descripción codicial de la diócesis al hablar de las iglesias particulares, institución que sirve de modelo conceptual. Al frente está el obispo diocesano, sucesor de los apóstoles, que posee una potestad ordinaria, propia, inmediata y que la ejerce como ordinario del lugar, por sí o por medio de sus vicarios. El calle 381, señala que al obispo diocesano compete, en la diócesis que se le ha confiado, una potestad ordinaria, propia e inmediata, necesaria para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas competencias que por el derecho o por decreto del sumo pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica determinada. Tiene como colaboradores a los presbíteros y diáconos y es corresponsable no solo de su iglesia, sino de la Iglesia universal y aún de todas las iglesias, como sucesor de los apóstoles y como fruto del afecto colegial, manifestación relevante de la comunio.
Su primer deber ha de ser promover la santidad de sus fieles, guardando la sagrada revelación, junto con la solicitud por el seminario diocesano. Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Y se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida sensiblemente su capacidad para desempeñarlo. El obispo a quien se haya aceptado la renuncia de su oficio conserva el título de obispo dimisionario de su diócesis y, si lo desea, puede continuar residiendo en ella, a no ser que, por circunstancias especiales, la sede apostólica provea de otra manera. La conferencia episcopal debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente y digna sustentación del obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal a estos efectos recae sobre la misma diócesis a la que sirvió, can. 401 y 402. Otros obispos pueden ser nombrados para ayudar o suceder al obispo diocesano. A. El obispo coadjutor. En vez de nombrar un obispo auxiliar dotado de facultades especiales, si parece más oportuno a la Santa Sede, ésta puede nombrar por propia iniciativa un obispo coadjutor, dotado también de facultades especiales. El obispo coadjutor tiene derecho de sucesión. Toma posesión de su oficio cuando, personalmente o por medio de procurador, presenta las letras apostólicas de su nombramiento al obispo diocesano y al colegio de consultores en presencia del canciller de la curia, que levanta acta, vid. can. 403 ISS. B. Los obispos auxiliares. Se nombran a petición del obispo diocesano y pueden ser comunes o con facultades especiales. Si no se ha provisto legítimamente de otro modo, el obispo diocesano que considere que requiere un auxiliar a su diócesis, propondrá a la sede apostólica una lista de al menos 3 de los presbíteros que considere más idóneos para ese oficio, calle 377, 4. El código ha previsto una regulación homóloga, mutatis mutandis, especialmente para el obispo coadjutor y el obispo auxiliar con facultades especiales, calle 403, párrafo 2. Señala que asisten al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis y hacen sus veces cuando se encuentre ausente o impedido. El obispo coadjutor, así como el obispo auxiliar con facultades especiales, han de recibir el nombramiento de vicario general por el obispo diocesano. Además, el obispo diocesano debe encomendarles, antes que a los demás, todo aquello que por prescripción del derecho requiera un mandato especial. A no ser que se hubiera establecido otra cosa en las letras apostólicas, y sin perjuicio de lo señalado, el obispo diocesano ha de nombrar al auxiliar, o a los auxiliares, vicarios generales o, al menos, vicarios episcopales, que dependan exclusivamente de su autoridad o de la del obispo coadjutor u obispo auxiliar con facultades especiales. Para favorecer lo más posible el bien presente y futuro de la diócesis, el obispo diocesano, el coadjutor y el obispo auxiliar deben consultarse mutuamente en los asuntos de mayor importancia. Es conveniente que el obispo diocesano, al resolver los asuntos más importantes, sobre todo de carácter pastoral, consulte, antes que a otros, a los obispos auxiliares. El obispo coadjutor y el obispo auxiliar, por estar llamados a participar en la solicitud del obispo diocesano, deben ejercer sus funciones en unión de acción e intenciones con él. Al quedar vacante la sede episcopal, el obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser obispo de la diócesis para la que fue nombrado, con tal de que hubiera tomado ya legítimamente posesión. Si la autoridad competente no hubiera establecido otra cosa, al quedar vacante la sede episcopal, y hasta que el nuevo obispo tome posesión de la diócesis, el obispo auxiliar conserva todos y solo aquellos poderes y facultades que como vicario general o vicario episcopal tenía cuando la sede estaba cubierta. Si no hubiera sido elegido para la función de administrador diocesano, ejerce esa potestad suya, que le confiere el derecho, bajo la autoridad del obispo diocesano que está al frente de la diócesis.
Por lo que se refiere a la renuncia del oficio, se aplican al obispo coadjutor y al auxiliar las prescripciones referidas al obispo diocesano, can. 405 y ss. 13.2.1.2 Prelaturas territoriales. Son porciones del pueblo de Dios regidas por un prelado que la gobierna a semejanza de un obispo diocesano. Antiguamente se denominaban prelaturas nullius. Al titular se le confiere el título de obispo prelado. Se trata de diócesis en formación, pero también se han erigido para la atención de peregrinos en lugares de mucha concurrencia, como Loreto y Pompeya, o por razones pastorales distintas, como la Misión de Francia, para incardinar sacerdotes destinados a recristianizar determinadas zonas de esa nación. 13.2.1.3 Las abadías territoriales. Son antiguas abadías que ejercían cura pastoral con los fieles de los alrededores, llegando a ejercerla con autonomía respecto al obispo diocesano. El abad ejercía una jurisdicción cuasi episcopal. Desde 1976, para reafirmar la capitalidad y jurisdicción diocesana, no se concede la consagración episcopal a los abades y se prescribe que no se constituyan nuevas abadías de esta clase. 2 de febrero de 13. Las circunscripciones territoriales de régimen misional, vicariatos apostólicos y prefecturas apostólicas. Son territorios de misión dependientes de la Congregación para la Evangelización. Los vicarios gobiernan estas estructuras en nombre del Papa con potestad ordinaria vicaria, poseen la potestad inherente a su oficio de un modo estable, pero no de modo propio, sino vicario. El vicario es obispo titular, mientras que el segundo, el prefecto apostólico, no recibe la ordenación episcopal. 13.3 Las circunscripciones territoriales de régimen especial, administraciones apostólicas. Son porciones del pueblo de Dios que, por razones especiales y graves, no son erigidas como diócesis. Las rige un obispo o presbítero que las gobierna en nombre del Papa. Las razones que aconsejen su erección pueden ser cambios en fronteras no estabilizadas o dificultades con los gobiernos civiles. Aunque lo normal es que se trate de circunscripciones eventuales o coyunturales, a veces pueden ser constituidas con carácter estable. 13.4 Las circunscripciones eclesiásticas personales. Diócesis personales. A impulsos del último concilio, la Santa Sede ha erigido circunscripciones personales para la atención pastoral común de determinados fieles, por lo que cabría utilizar la expresión de diócesis personales para referirse a ellas. El CIC establece en el calle 372.2 que, si lo juzga oportuno la autoridad suprema de la Iglesia, oídas las conferencias episcopales interesadas, pueden erigirse en un mismo territorio iglesias particulares distintas por razón del rito o por otra razón semejante. Ciertas circunscripciones, asimiladas a las diócesis, se regulan por leyes especiales. Tal es el caso de los ordinariatos castrenses o de los ordinariatos personales, VGR, para los anglicanos conversos, que se estudian a continuación. 13.5 Ordinariatos castrenses. Tradicionalmente, la atención particular se remonta al siglo XVI. Los ordinariatos castrenses han sido asimilados a las diócesis, con la finalidad de atender pastoralmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las personas relacionadas con las mismas. El régimen militar, con sus características de acuartelamiento y misiones operativas, hace conveniente una atención pastoral de proximidad, insertada en la dinámica de la milicia. Tras el último concilio, se generaliza la praxis de que la cura pastoral de los fieles relacionados con las Fuerzas Armadas se regule previamente con los estados mediante concordato o un tratado similar. En 1986 se publicó la Constitución Apostólica Espiritual y Militum Curae, como una aplicación de las circunscripciones personales avaladas por los decretos conciliares al ámbito castrense. Cada ordinariato dispone de su propio estatuto, aprobado por la Santa Sede, tras oír el parecer de la conferencia episcopal respectiva, adaptado a las peculiaridades de cada nación.
Dependen de la congregación para los obispos o de la evangelización, según la índole del asentamiento católico de cada nación y son regidos por un ordinario propio, con potestad cuasi episcopal, aunque generalmente se designa o nombra como titular un obispo, que forma parte de la conferencia episcopal respectiva. 13.6. Otros ordinariatos. 1 de junio de 13. Ordinariatos latinos para fieles de rito oriental. Son ordinariatos instituidos para la atención de los fieles católicos pertenecientes a alguno de los diversos ritos orientales que viven en lugares donde no existe jerarquía de su iglesia sui juris, por ejemplo, ucranianos en Argentina. Su existencia, reconocida por el Concilio Vaticano II, es anterior a la publicación del CIC y el tratamiento jurídico resulta, en bastantes puntos, similar al de los ordinariatos personales, pero, por pertenecer a una de las iglesias de rito oriental, reciben un tratamiento separado y dependen de la congregación de la Santa Sede establecida para ellos. Son atendidos por la jerarquía de rito latino establecida en el lugar, según las normas contenidas en el decreto publicado por la Congregación para las Iglesias Orientales que constituyen el derecho particular de los mismos. Lo preside un ordinario de rito latino, generalmente el obispo diocesano de la capital del país en el que haya un número considerable de fieles en esas circunstancias. El decreto prevé normas de coordinación de las competencias, declarando la potestad exclusiva del ordinario personal o cumulativa con los ordinarios del lugar, estos con potestad subsidiaria, según los casos. Pueden tener seminario propio en el que se formen los sacerdotes del ordinariato, así como parroquias. Si en algún país no se ha constituido un ordinariato, el párroco puede ser autorizado por el ordinario del lugar para su atención. 2 de junio de 13. Ordinariatos personales. Si el número de miembros de quienes entran en la plena comunión con la Iglesia Católica lo aconseja y la cualidad de algunos conversos, sacerdotes, obispos, pueden erigirse ordinariatos personales por la Congregación para la Doctrina de la Fe, dentro de los confines territoriales de una conferencia episcopal determinada y después de haber consultado a la conferencia episcopal donde vayan a erigirse. 31. El primero erigido ha sido para los anglicanos conversos. Este ordinariato personal se rige por las normas del derecho universal y por la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus 2009. Depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de los demás dicasterios de la Curia Romana según sus competencias. También se le aplican las normas complementarias y otras eventuales normas específicas promulgadas ex profeso. En el territorio de una conferencia episcopal pueden erigirse uno o más ordinariatos, según las necesidades. Cada ordinariato goza de personalidad jurídica pública ipso iure y es jurídicamente equiparable a una diócesis. Está formado por los fieles laicos, clérigos y miembros de institutos de vida consagrada o de sociedades de vida apostólica, originariamente pertenecientes a la comunión anglicana y ahora en plena comunión con la Iglesia Católica. Cabe que, una vez erigidos, los fieles reciban los sacramentos de la iniciación en el ordinariato. Tanto los fieles laicos como los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica que provienen del anglicanismo y desean formar parte del ordinariato personal, deben manifestar esta voluntad por escrito. Está encomendado al cuidado pastoral de un ordinario nombrado por el romano pontífice con potestad ordinaria, vicaria, ejercida en nombre del romano pontífice, y personal, sobre todos aquellos que pertenecen al ordinariato. Se ejerce de manera conjunta con la del obispo diocesano local en los casos previstos por las normas complementarias. La Constitución establece los órganos consultivos del ordinario y los consejos parroquiales. En estos ordinariatos tiene especial relieve el Consejo de Gobierno, formado por al menos 6 sacerdotes y que, además de las competencias propias del Consejo de Consultores y del Consejo Presbiteral, posee otras potestades relevantes con voto deliberativo, CFR normas complementarias en el anexo a esta lección. Aquellos que han ejercido el ministerio de diáconos,
presbíteros u obispos anglicanos, que respondan a los requisitos establecidos por el derecho canónico y no están impedidos por irregularidades u otros impedimentos, pueden ser aceptados por el ordinario como candidatos a las sagradas órdenes en la Iglesia Católica. Para los ministros casados se han de observar las normas de la encíclica de Pablo VI Sacerdotalis Coelibatus, número 42, y de la Declaración en Jun. Los ministros no casados deben atenerse a la norma del celibato clerical según el calle 277.1. Se permite la ordenación de sacerdotes casados y se exhorta a cultivar vínculos de unidad con el presbiterio de la diócesis en cuyo territorio desempeñan su ministerio, favoreciendo las iniciativas y actividades pastorales y caritativas conjuntas que podrán ser objeto de acuerdos estipulados entre el ordinario y el obispo diocesano local. El ordinario, a tenor de la norma del derecho, después de haber oído el parecer del obispo diocesano del lugar, puede, con el consentimiento de la Santa Sede, erigir parroquias personales, para el cuidado pastoral de los fieles pertenecientes al ordinariato. Los párrocos del ordinariato gozan de todos los derechos y están sujetos a todas las obligaciones previstas en el CIC, que, en los casos establecidos en las normas complementarias, se ejercen como mutua ayuda pastoral con los párrocos de la diócesis en cuyo territorio se encuentra la parroquia personal del ordinariato. El ordinario debe acudir a Roma cada 5 años para la visita ad elimina apostolorum y, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en relación también con la Congregación para los Obispos y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, debe presentar al Romano Pontífice una relación sobre la situación del ordinariato. Finalmente, para las causas judiciales, el tribunal competente es el de la diócesis donde tiene su domicilio una de las partes, a no ser que el ordinariato haya constituido un tribunal propio, en cuyo caso el tribunal de apelación será el designado por el ordinariato y aprobado por la Santa Sede. En ambos casos se tendrán en cuenta los distintos títulos de competencia establecidos por el CIC. 3 de junio de 13. Prelaturas personales. La exposición de la regulación jurídica pormenorizada de las prelaturas personales se hace en la lección siguiente. Ahora se exponen algunas cuestiones suscitadas en la doctrina canónica acerca de su naturaleza. Para algunos autores, las prelaturas personales habrían de considerarse como instituciones administrativas o de naturaleza asociativa. 32. Al no incluirlas el CIC dentro de la parte 2 del libro 2 referida a la constitución jerárquica de la Iglesia, 33, sino en la parte irrelativa a los fieles cristianos y antes de regular las asociaciones de fieles, 34. Sin embargo, lo determinante no es su ubicación, sino estudiar su naturaleza y conocer cómo ha sido erigida una determinada circunscripción eclesiástica. 35. No parece que se les pueda atribuir una naturaleza asociativa cuando el propio CIC las regula en títulos separados. En cuanto a su configuración administrativa resultaría una adscripción inapropiada a tenor del CIC y de los estatutos de la única prelatura personal erigida hasta el momento, cuyo prelado, en cuanto ordinario propio, ostenta la potestad de régimen, legislativa, ejecutiva y judicial. 36. La constitución jerárquica de la Iglesia la componen órganos de institución divina, como el primado y el colegio episcopal, y otros, la mayor parte, de institución eclesiástica, que el último concilio no limitó a circunscripciones territoriales, dando entrada a circunscripciones jurisdiccionales personales, para atender a fieles cuyo cuidado pastoral precisase una estructura jurisdiccional dentro de la pastoral jerárquica de la Iglesia. La atención pastoral de los fieles puede ser plena, iglesias particulares y circunscripciones asimiladas o específica, por ejemplo, la que asuma una prelatura personal, sin que esta circunstancia altere la naturaleza de la institución. 37. 13.7. Las circunscripciones eclesiásticas del derecho oriental, eparquías y exarcados. Las primeras son equivalentes a las diócesis y el eparca al obispo diocesano.
La segunda son territorios que todavía no han sido erigidos en eparquías y están regidos por una autoridad eclesiástica que puede no tener la ordenación episcopal, son semejantes a las prefecturas apostólicas. Anexo normas complementarias a la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus. Dependencia de la Santa Sede. Artículo 1. Cada ordinariato depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mantiene relaciones cercanas con los demás dicasterios romanos según sus competencias. Relaciones con las conferencias episcopales y los obispos diocesanos. Artículo 2. Párrafo 1. El ordinario da seguimiento a las directivas de las conferencias episcopales nacionales en la medida en que éstas son consistentes con las normas contenidas en la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus. Párrafo 2. El ordinario es miembro de la respectiva conferencia episcopal. Artículo 3. El ordinario, en el ejercicio de este oficio, debe mantener lazos cercanos de comunión con el obispo de la diócesis en la que el ordinariato está presente, para coordinar su actividad pastoral con el programa pastoral de la diócesis. El ordinario. Artículo 4. Párrafo 1. El ordinario debe ser un obispo o un presbítero designado por el romano pontífice ad nutum sanctae sedis, basado en una terna presentada por el Consejo de Gobierno. Se aplican a él los cánones 383 a 388, 392 a 394 y 396 a 398 del Código de Derecho Canónico. Párrafo 2. El ordinario tiene la facultad de incardinar en el ordinariato a exministros anglicanos que hayan entrado en la plena comunión con la Iglesia Católica, así como a candidatos que pertenecen al ordinariato y son promovidos por él a las sagradas órdenes. Párrafo 3. Después de haber consultado con la conferencia episcopal y habiendo obtenido el consentimiento del Consejo de Gobierno y la aprobación de la Santa Sede, el ordinario puede erigir, según las necesidades, decanatos territoriales supervisados por un delegado del ordinario que vela por los fieles de las distintas parroquias personales. Los fieles del ordinariato. Artículo 5. Párrafo 1. Los fieles laicos que originalmente eran de tradición anglicana y desean pertenecer al ordinariato, después de haber hecho su profesión de fe y recibido los sacramentos de iniciación, según contempla el calle 845, deben ser registrados en el pertinente registro del ordinariato. Aquellos que fueron previamente bautizados como católicos fuera del ordinariato, ordinariamente no son elegibles como miembros, a no ser que sean miembros de una familia que pertenezca al ordinariato. Párrafo 2. Los fieles laicos y los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, cuando colaboran en actividades pastorales o caritativas, sean diocesanas o parroquiales, están sometidos al obispo diocesano o al párroco del lugar, por lo que, en este caso, la potestad de estos últimos es ejercida en modo conjunto con la del ordinario y la del párroco del ordinariato. El clero. Artículo 6. Párrafo 1. Para admitir a los candidatos a las sagradas órdenes, el ordinario debe obtener el consentimiento del Consejo de Gobierno. En consideración de la tradición eclesial y práctica anglicanas, el ordinario puede presentar al Santo Padre un pedido para la admisión de hombres casados al presbiterado en el ordinariato, después de un proceso de discernimiento basado en criterios objetivos y en las necesidades del ordinariato. Estos criterios objetivos son determinados por el ordinario consultando a la conferencia episcopal local y deben ser aprobados por la Santa Sede. Párrafo 2. Aquellos que han sido previamente ordenados en la Iglesia Católica y posteriormente se han hecho anglicanos, no pueden ejercer el ministerio sagrado en el ordinariato. Los clérigos anglicanos que están en situaciones matrimoniales irregulares no pueden ser aceptados a las sagradas órdenes en el ordinariato. Párrafo 3.
Los presbíteros incardinados en el ordinariato reciben las facultades necesarias de parte del ordinario. Artículo 7. Párrafo 1. El ordinario debe asegurar que se retribuya al clero incardinado en el ordinariato la adecuada remuneración y debe velar por sus necesidades en los casos de enfermedad, discapacidad y ancianidad. Párrafo 2. El ordinario podrá acordar con la conferencia episcopal los recursos y fondos disponibles para el cuidado del clero del ordinariato. Párrafo 3. Cuando sea necesario, los sacerdotes, con el permiso del ordinario, pueden ejercer una profesión secular compatible con el ejercicio del ministerio sacerdotal, CFR, CIC, C286. Artículo 8. Párrafo 1. Los presbíteros que constituyen el presbiterio del ordinariato son elegibles como miembros en el Consejo Presbiteral de la diócesis en la que ejercen la atención pastoral de los fieles del ordinariato, CFR, CIC, calle 498, párrafo 2. Párrafo 2. Los sacerdotes y los diáconos incardinados en el ordinariato pueden ser miembros del Consejo Pastoral de la diócesis en la que ejercen su ministerio, de acuerdo con la forma determinada por el obispo diocesano, CFR. CIC, calle 512, párrafo 1. Artículo 9. Párrafo 1. Los clérigos incardinados en el ordinariato deben estar disponibles para asistir a la diócesis en la que tienen domicilio o semidomicilio cuando se considere apropiado para el cuidado pastoral de los fieles. En estos casos, están sometidos al obispo diocesano en lo que pertenece al cargo pastoral u oficio que reciben. Párrafo 2. Donde y cuando se considere apropiado, los clérigos incardinados en una diócesis o en un instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica, con el consentimiento escrito de sus respectivos obispos diocesanos o sus superiores, pueden colaborar en el trabajo pastoral del ordinariato. En tal caso, están sometidos al ordinario en lo que pertenece al cargo pastoral u oficio que reciben. Párrafo 3. En los casos tratados en los parágrafos precedentes, debe darse un acuerdo escrito entre el ordinario y el obispo diocesano o el superior del Instituto de Vida Consagrada o el moderador de la Sociedad de Vida Apostólica, en el que queden claramente establecidos los términos de la colaboración y todo lo que se refiere a los medios de mantenimiento. Artículo 10. Párrafo 1. La formación del clero del ordinariato debe cumplir dos objetivos. 1. Una formación conjunta con los seminaristas diocesanos de acuerdo con las circunstancias locales. 2. Una formación, en plena armonía con la tradición católica, en aquellos aspectos del patrimonio anglicano que son de un valor particular. Párrafo 2. Los candidatos para la ordenación sacerdotal recibirán su formación teológica con otros seminaristas en un seminario o facultad de teología en conformidad con un acuerdo entre el ordinario y, respectivamente, el obispo diocesano o los obispos en cuestión. Los candidatos pueden recibir otros aspectos de la formación sacerdotal según un programa específico del mismo seminario o en una casa de formación establecida, con el consentimiento del Consejo de Gobierno, expresamente con el propósito de transmitir el patrimonio anglicano. Párrafo 3. El ordinariato debe tener su propio programa de formación sacerdotal, aprobado por la Santa Sede. Cada casa de formación debe preparar su propia regla, aprobada por el ordinario, CFR, CIC, calle 242, párrafo 1. Párrafo 4. El ordinario puede aceptar como seminaristas solo a aquellos que pertenecen a una parroquia personal del ordinariato o a quienes fueron previamente anglicanos y han establecido plena comunión con la Iglesia Católica. Párrafo 5. El ordinariato vela por la continuada formación de su clero, por medio de su participación en los programas locales provistos por la Conferencia Episcopal y el Obispo Diocesano. Antiguos obispos anglicanos. Artículo 11. Párrafo 1. Un antiguo obispo anglicano casado es elegible para ser designado ordinario.
En tal caso, debe ser ordenado sacerdote en la Iglesia Católica y luego ejercer el ministerio pastoral y sacramental dentro del ordinariato con plena autoridad jurisdiccional. Párrafo 2. Un antiguo obispo anglicano que pertenezca al ordinariato puede ser convocado para asistir al ordinario en la administración del ordinariato. Párrafo 3. Un antiguo obispo anglicano que pertenezca al ordinariato puede ser invitado a participar en las reuniones de la conferencia episcopal del respectivo territorio, con el estatus equivalente al de un obispo retirado. Párrafo 4. Un antiguo obispo anglicano que pertenezca al ordinariato y que no ha sido ordenado como obispo en la Iglesia Católica puede pedir permiso a la Santa Sede para usar la insignia del oficio episcopal. El Consejo de Gobierno. Artículo 12. Párrafo 1. El Consejo de Gobierno, de acuerdo con los estatutos aprobados por el ordinario, tiene los derechos y las competencias que, según el Código de Derecho Canónico, son propios del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. Párrafo 2. Además de tales competencias, el ordinario necesita del consentimiento del Consejo de Gobierno para admitir a un candidato a las sagradas órdenes, erigir o suprimir una parroquia personal, erigir o suprimir una casa de formación, aprobar un programa formativo. Párrafo 3. El ordinario también consulta al Consejo de Gobierno en lo concerniente a las actividades pastorales del ordinariato y los principios inspiradores de la formación de los clérigos. Párrafo 4. El Consejo de Gobierno tiene voto deliberativo para formar la terna de nombres a enviar a la Santa Sede para el nombramiento del ordinario. En la elaboración de las propuestas de cambio de las normas complementarias del ordinariato para presentar a la Santa Sede. En la redacción de los estatutos del Consejo de Gobierno, de los estatutos del Consejo Pastoral y del reglamento de las casas de formación. Párrafo 5. El Consejo de Gobierno se regula según los estatutos del Consejo. La mitad de los miembros es elegida por los presbíteros del ordinariato. El Consejo Pastoral. Artículo 13. Párrafo 1. El Consejo Pastoral, instituido por el ordinario, ofrece consejos sobre la actividad pastoral del ordinariato. Párrafo 2. El Consejo Pastoral, presidido por el ordinario, está regido por los estatutos aprobados por el ordinario. Las parroquias personales. Artículo 14. Párrafo 1. El párroco puede ser asistido en la atención pastoral de la parroquia por un vicario parroquial, nombrado por el ordinario. En la parroquia, debe ser constituido un consejo pastoral y un consejo para los asuntos económicos. Párrafo 2. Si no hay un vicario, en caso de ausencia, de impedimento o de muerte del párroco, el párroco del territorio en que se encuentra la iglesia de la parroquia personal puede ejercer, si es necesario, sus facultades de párroco de modo suplementario. Párrafo 3. Para la atención pastoral de los fieles que se encuentran en el territorio de la diócesis en la que no ha sido erigida una parroquia personal, tras escuchar el parecer del obispo diocesano, el ordinario puede proveer con una cuasiparroquia, CFR, CIC, calle 516, párrafo 1,